Muy buenos días, tardes o noches o la hora en la que ustedes estén viendo este video. Les habla Nayemil y espero que se encuentren de maravilla. Pues bien, a continuación les vamos a relatar confesiones de terror realizadas por usuarios de Reddit. Así es. Y la mayoría de las historias que vamos a presentar son de México. Entonces voy a ir diciendo los nombres de los usuarios y contando sus anécdotas. La primera historia que vamos a contar le pertenece al usuario Hola-145 y dice lo siguiente. Hola, esto me pasó hace como 4 años. En el año 2018. Estábamos yo y mi hermano pequeño en el bosque acampando. Era un bosque lindo, tranquilo. Era la primera noche y mi hermanito Alex me despertó a la noche y me fijé la hora y eran aproximadamente las 2:28 am. Le pregunté qué pasaba, ya que él parecía muy inquieto y me contestó: escucho ruidos afuera. Entonces le dije que se quede tranquilo, que debería ser un animal o los árboles. Y también le comenté que ya se fuera a dormir porque ya era muy tarde. Al día siguiente salimos a explorar el bosque, fuimos caminando, todo estaba muy tranquilo hasta que mi hermano me dijo lo siguiente. En la noche me pareció haber visto una sombra grande que cubría toda la tienda de campaña. Y yo le contesté, no te preocupes. Debiste tener una pesadilla. Y fue así que seguimos caminando hasta que encontramos un cartel que apuntaba a un camino que llevaba hacia un lago, pero atrás del cartel se podía ver como unos arañazos grandes, y fue así que mi hermano y yo volvimos a la tienda de campaña antes de que se hiciera de noche, ya que habíamos puesto una cámara en un árbol para que grabara durante toda la noche. Fue así que en la mañana fui a revisar la cámara y no podía creerlo. Y pensé cómo era posible que se le hubiese acabado la batería. Pero, en fin, parece que por todo lo demás estaba todo en orden con relación a la cámara. En fin, el punto es que cuando yo fui al lago, mi hermanito no quería ir porque, según él, tenía miedo de que le pasara algo. Así que pues decidí ir yo solo. En el momento sentí que algo me observaba. Y es que de repente todo el ambiente cambió y sentía que se estaba acabando el aire. Fue así que me había metido un momento a nadar, salí del agua después y volví a donde estaba mi hermanito. Después de eso, pasó algo muy particular. Yo me encontraba caminando en la noche para demostrarle a mi hermano Alex que no había nada peligroso en el bosque. Y pues de hecho yo iba más bien con una intención cazadora, de algo que probablemente no existe. Y así lo estaba pensando. Esa era la voz que decía mi mente, esto no existe. Entonces seguí caminando y todo era muy tranquilo aparentemente, como si se tratara de una caminata, pero de repente lo que pasó de ser algo tranquilo se convirtió en una maratón, ya que sentí que de repente algo me estaba persiguiendo. No sé cómo explicarlo, pero de un momento a otro yo me convertí en el objetivo a cazar. Y supuestamente yo era quien estaba buscando. Esa sensación no me la lograba quitar de encima y fue así que me escondí detrás de un árbol. Pero cuando me escondí, fue como logré divisar algo que pasó corriendo a una velocidad impresionante. No lo pude ver tan claramente, pero podría describirlo como una criatura alta, delgada, era oscura. Pero lo que alcancé a divisar en cuanto a su mirada era algo parecido a un par de linternas y, curiosamente, la luz que emanaba de su mirada era algo muy atractiva, ¿saben? Algo demasiado atrayente.
Era un tono azulado potente, combinado a su vez con luminosidades amarillas y verdes. Eran tonos sumamente preciosos que de alguna o de otra manera hacían que, a pesar del miedo que sentía al ver a lo que fuera que estuviera viendo, yo me sintiera incitado a acercarme a esa cosa. Eso es lo que puedo describir, aunque claro está, no lo pude divisar tan claramente como me hubiera gustado. Pero fue así que decidí volver con mi hermano a la tienda de campaña y me dormí al final de ese día. Y después de aquella noche, al día siguiente partimos y la verdad de las cosas es que no volví a saber nada de aquella criatura. Otro usuario en Reddit de nombre Boring-System9865 cuenta la siguiente historia. La historia que estoy a punto de contar no me ocurrió a mí, de hecho es la historia de mi mejor amiga que le ocurrió cuando ella era muy pequeña. Pero bueno, eso no quiere decir que yo no tenga historias propias de terror, solo que en esta ocasión ella me pidió de favor que compartiera este relato. Así que lo voy a contar en primera persona. Vamos a regresar unos 12 años atrás. Era un 11 de abril más o menos del 2010 y yo estaba en mi cama junto a mi mamá y a mi papá. En ese momento vivíamos en casa de mis abuelos. Yo tenía 1 año o 2 y la verdad sentí aquella noche muchísima tranquilidad y dormía muy bonito. Y pues es que comprenderán que a esa edad yo no comprendía muchas cosas, pero curiosamente esto en particular lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue así que, como cualquier niño pequeño, a eso de las 2:55 de la mañana me desperté de un sueño llorando por una pesadilla o porque tenía hambre. Ese aspecto no lo recuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es que sentía yo algo muy raro. Y yo sé, parecerá muy extraño esto, que una niña pequeña sienta una vibra extraña, pero bueno, el punto a todo esto es que yo me despierto, pero mis papás aún no despertaban y me pregunté si no sería de pura casualidad mi abuela la que estaba allí parada, pero me doy cuenta que no era ella quien estaba parada. Y es que al principio pensé que se trataba de ella porque luego iba a verme cuando estaba adormilada para ver si todo estaba bien. Pero lo que vi en la puerta de mi cuarto me dejó sin palabras. Lo que alcancé a ver era una persona con una apariencia tenebrosa, como de un fantasma o algo por el estilo. Y yo comencé de inmediato a gritar porque era algo que para mí era desconocido en ese momento. Y bueno, mis papás despertaron y ellos también vieron eso. Y yo obviamente continuaba llorando y llorando y llorando. Y mi papá, él sí que es valiente, por lo que él agarró una de las cruces que mi abuela tenía allí y pues intentó enfrentar al fantasma, pero en ese momento esa cosa desapareció, sea lo que sea. O el caso es que mi mamá del miedo se desmayó ese día, con decirles que mi papá no podía dormir tranquilo, pues después de que pasó eso, al poco rato escuchamos unas palabras que estaban en un idioma extraño y sentíamos como alguien estaba cerca de mí. Y fue así que alcancé a ver una sombra. Y yo me quedé muy asustada porque esa sombra pasó al lado de mi cama. Y después volví a ver aquella misma sombra fuera de la ventana que estaba al lado de mi cama. Y pues eso fue muy traumante para mí. Y no entiendo por qué pasaba eso. Y de hecho, al parecer, empezaron a ocurrir estas cosas después de que yo llegué al mundo, pues mis hermanas también llegaban a tener comportamientos extraños o a presenciar cosas raras, según lo que ellas me habían contado.
Y fue así que con el pasar de los meses decidimos cambiar de casa. Pero, ¿saben? La presencia de alguien o de algo no dejaba de atormentarme aunque estuviera sola. Y así me pasé toda mi infancia. Y lo más triste era que, aunque estuviera sola, todo el tiempo me sentía horriblemente acompañada. Una ocasión, cuando tenía 6 años, yo tenía un cuarto propio en la nueva casa en la que estábamos viviendo, y curiosamente, luego de que nos fuimos de casa de mis abuelos, dejaron de ocurrir cosas extrañas, y lo que mi mamá siempre me decía era que me pusiera a rezar antes de dormir para que esto dejara de ocurrirme. Pero pues siempre he sido muy hiperactiva, y yo ya me acostaba con sueño y cansancio una noche y ya. Y así estaba acostumbrada con el paso de los años. Tratar de hacer muchas cosas en el día para llegar agotada a mi cama y solamente acostarme a dormir. Solamente quería eso. Y conforme fui creciendo, más se me iba haciendo habitual esa situación. Pero, ¿saben? Todo esto se convirtió en un grave error porque cuando más cansada me sentía, empezaron a ocurrir las cosas más raras. Ya no solamente se aparecía aquello en mi cuarto, ahora se escuchaba en la sala, en la cocina, en la entrada de la casa, y yo ya no sabía qué hacer. Una ocasión, justamente en la cocina, se escuchó un ruido muy fuerte. Y yo me asusté demasiado. En otro momento, mi mamá nos comentó que ya nos íbamos a mudar otra vez de la casa con la esperanza de que estas cosas dejaran de pasar. Y es que, ¿saben? No hemos durado mucho tiempo en casas de forma continua. Nos hemos estado mudando cada 2 años, cada 3 años. Y ¿saben? Ahora que ya casi cumplo 15 años, para mí ya es sumamente tortuoso vivir en una situación así. La verdad es que yo tengo miedo, ya no solo por mí, sino por mis hermanas pequeñas. Más que nada porque sea lo que sea que esté pasando, yo no sé ya cómo detenerlo. Me preocupan ellas, ¿saben? Así que les agradeceré mucho si me dicen alguna forma para poder detener esta situación, porque sinceramente yo no sé cómo frenarlo. Pues bien, mi estimada audiencia, esta historia estuvo un tanto interesante, muy fuerte. Imagínense estar escuchando y viendo situaciones de carácter paranormal. En fin, creer o reventar. Por último, decidí dejar esta historia que es por parte del usuario Rainy Bros. Y bueno, hace una advertencia ya que es una historia bastante gráfica con relación hacia la violencia ejercida hacia niñas y niños. Entonces pues esperemos que YouTube no nos banee, no nos haga shadow banning por la temática, pero a continuación relataremos la siguiente historia, que como les digo es del usuario Rainy Bros. A mí me contó la mamá de mi ex la historia de un viejito loco de su pueblo, ya que cuando ella, llamémosle Moni, era niña, este tipo, al cual apodaban el Cerillo, era un hombre que era bastante viejo. El pueblito en el que creció mi ex era muy chiquito, y él usualmente deambulaba haciendo trabajos por aquí y por allá, pero siempre balbuceaba algo que nadie le entendía. Y de vez en cuando, el señor se iba a poner borracho y se agarraba platicando, pues puras incoherencias al aire, pero de repente como que recuperaba la sanidad entre jarra y jarra y contaba su historia, pero nadie lo escuchaba. En una ocasión el padrastro de Moni salió de noche de su casa junto con ella porque se les había salido una gallina del corral. Rápido la encontraron. Estaba sentada sobre un montículo de tierra que no había estado allí antes.
Al levantar la gallina vieron el rostro del cerillo, quien estaba enterrado abajo del montículo. El padrastro y Moni intentaron sacarlo de allí, pero el cerillo se negaba. Decía que lo estaban buscando, y le preguntaron que quién, y él se aventó contando su historia. El cerillo había nacido a principios de 1905. Era el 11º hijo de una familia de arrieros que, aunque eran pobres, no les iba tan mal. Todos los hijos eran varones y ayudaban a su ya anciano padre con el trabajo. Y por sus primeros años de vida, el cerillo vivió feliz con su familia, pero cuando él estaba a punto de cumplir los 10 años, la revolución llegó a su pueblo. Primero se llevaron a 6 de sus hermanos mayores. Después de aquella situación, llegó el ejército federal y se llevó a otros 2. Finalmente llegaron otros que también se decían revolucionarios y convocaron al pueblo a la placita central. Demandaron que el pueblo le donara la causa, pero todo lo que tuvieran, es decir, toda la comida, todos los animales, todos los hombres jóvenes como leva y las mujeres jóvenes para que fuesen enfermeras, entre comillas. Cuando el pueblo protestó y le aventaron piedras al supuesto teniente, los soldados comenzaron a matar a toda la población, sin distinción. El cerillo y su familia intentaron huir, pero los balazos pronto alcanzaron al pobre señor en su hombro y a toda su familia en órganos vitales. Fue así que el cerillo quedó hasta abajo de un pequeño montículo de sus familiares muertos con una bala aún en su hombro. Por 3 días tuvo que aguantar el peso de sus familiares encima de él y de los disque revolucionarios que se tomaron turnos montando a su difunta madre. Vio también cómo los niños con los que jugaba a la pelota fueron colgados sin ropa y después de ser castrados. Y también alcanzó a ver cómo violentaron a las niñas que molestaba y después cómo fueron torturando todo su cuerpo. Por 3 días no se movió nada de lo que estaba saliendo allí, a pesar de que empezaban a salir horribles líquidos de sus difuntos familiares. Y de hecho todo esto fue por miedo a que mataran a los sobrevivientes. Al 4.º día se fueron los revolucionarios, dejando los cadáveres para los pájaros. El cerillo se esperó otros 2 días para estar seguro de que no volverían. Y después de otros 2 días de estar enterrado en pestilencia, finalmente salió de abajo de los ya putrefactos cadáveres y era desagradable lo que se estaba observando, ya que los pájaros estaban devorando lo que quedaba de sus padres y hermanos. Él como pudo los arrastró al cementerio y los fue enterrando. Terminando eso, salió del pueblo y vagó por el campo, y a cada otro pueblo que visitaba volvía a ver a los mismos horrores que él vio durante 5 días. Más infantes, más pájaros comiéndose la carne de gente podrida. Y fue así como él se perdió en aquel camino. Igual en el camino también se le perdió la cordura al cerillo, y es por eso que ya de viejo, de repente volvía a enterrarse en la tierra, esperando que Dios ya lo diera por muerto y se lo llevara al cielo. Pero desgraciadamente para él, eso no pasó, ya que muchos años después, cuando Moni ya no vivía en el pueblo y el cerillo cumplía 100 años, en su locura accidentalmente hizo enojar a un barquillo prepotente. Nadie sabe qué pasó después con el cerillo. Unos dicen que si simplemente unos tipos lo mataron en una parte remota del monte, otros dicen que tal cual unos maldosos acabaron con él y se lo dieron literalmente a comer a algunos perros que se dedicaban a cuidar a personas que delinquían en la zona, mientras que otros aseguran que él mismo se enterró de nuevo en el panteón. Y pues, en fin, esa es la historia que Moni ya de grande me contó. Mi estimada audiencia, estas historias estuvieron muy interesantes, en especial la última, y de hecho tengo que hacer la aclaración que de la historia del Cerillos tuve que censurar muchas partes porque la verdad es que era muy explícito.
Yo les recomiendo que si quieren en específico encontrar esta historia, acudan a la página de Reddit y busquen el comentario llamado Cuéntenme sus historias de terror. De todas maneras, voy a estar dejando las páginas en las cuales están alojadas estas historias, dando crédito desde luego a los usuarios que nos hicieron el favor de compartir estos relatos. Y en fin, en Reddit se pueden encontrar cosas muy interesantes. Así que si esta historia fue de su interés, o mejor dicho, si estos 3 relatos fueron de su interés, les agradecería muchísimo que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, síganme en mis redes sociales, Facebook y Twitter, que van a aparecer en pantalla en estos momentos. Suscríbanse a este espacio y denle click a la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo contenido. Y si llegaron a este punto, pongan en la caja de comentarios el hashtag Dulces Pesadillas, que es lo que les deseo esta noche. Hasta la próxima.